¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, señoras y señores. Muy buenas noches, amigos y amigas. Una semana más con nuestro Primera Plana. Vamos a analizar la actualidad asturiana, pero con invitados. Son ellos los que les van a contar, en definitiva, por dónde pasa esa actualidad asturiana una vez más. Nos vamos a ir hasta una preciosa localidad del oriente asturiano, un lugar idílico para pasar un fin de semana, unas vacaciones, para vivir incluso, como quien nos visita hoy. Y esta localidad de la que les hablo es Llanes. Una localidad que, sin embargo, en los últimos años, no tanto ahora con la crisis, pero sí en la época de esa burbuja inmobiliaria, se vio poblada de grúas y de construcción prácticamente en cualquier sitio. Bueno, hasta tal punto es así que finalmente tuvo que intervenir la justicia e incluso anular el Plan General de Ordenación Urbana. Se argumentaba que existen una serie de defectos en la tramitación del mismo. Vamos a hablar de este asunto, de lo que es Llanes, de lo que se está convirtiendo Llanes y sobre todo de un tema que no es de poca importancia. Esa anulación del Plan General de Ordenación Urbana puede afectar y mucho a la economía, a la situación y a la problemática de esta localidad de Llanes. Hay un grupo de vecinos que se distinguen por ser absolutamente guerrilleros contra las decisiones del ayuntamiento, que llevan años defendiendo los intereses de Llanes. Eso les ha costado de todo, incluso a una situación bastante complicada para uno de sus miembros, como es Domingo Goñi, que fue expulsado en unas imágenes que hemos visto muchas veces de uno de los plenos de forma violenta. En fin, vamos a hablar con ellos hoy para que nos expliquen qué supone esa anulación del Plan General de Ordenación Urbana y qué está ocurriendo en Llanes. No les cuento yo nada más, mejor que lo haga María José Rodríguez, que es la secretaria de Aval de la Asociación de Vecinos de Llanes, una asociación declarada además de interés público, y a la que damos ya la bienvenida. Buenas noches, María José. ¿Cómo Buenas estáis? noches, ¿qué tal? Bueno, pues esa es la sorpresa de las últimas semanas, sorpresa entre comillas, no sé si vosotros lo esperabais ya, esa anulación por parte de la justicia que ha intervenido y ha anulado, decíamos, el Plan General de Ordenación Urbana. ¿Esto lo esperabais vosotros? Sí, lo esperábamos todos. Yo creo que el ayuntamiento no esperaba otra cosa tampoco, ni la Consejería de Medio Ambiente, ni la Cuota esperaba una decisión distinta a la que ya tomó el Tribunal Supremo en esta sentencia, que cabe recordar que viene de un recurso interpuesto por Andechastur. La sentencia de Aval está por llegar. Es la misma sala quien debe juzgarlo y por tanto no se espera que sea distinta. La sentencia de Aval incluye, y se presentó más tarde por esta razón, incluye la aprobación del texto refundido que acompaña al Plan General. Por eso tardamos algunos meses más en presentarla y como quiera que el tribunal funciona por riguroso turno, pues próximamente le tocará al recurso de Aval obtener sentencia. Bueno, hagamos un poco de historia y expliquemos a nuestros espectadores por qué recurrís vosotros ese Plan General de Ordenación Urbana. Recurrimos a este Plan General de Ordenación Urbana, en primer lugar, porque es ilegal, como acaba de decidirlo el Tribunal Supremo, pero sobre todo porque es una copia del anterior, que a su vez era una copia del anterior. Es decir, el Tribunal Supremo anula definitivamente las normas subsidiarias aprobadas en el 92. Antonio Trevín Lombán inicia, antes de que se pronuncie el tribunal, una copia de esa misma normativa. Cuando era alcalde de Llanes. Claro, se aprueba después un Plan General de Ordenación Urbana que también es recurrido y que también es anulado, y antes de ser anulado ya había otra copia, que es esta, con todos los defectos y problemas del anterior. O sea, viene arrastrándose prácticamente desde que Antonio Trevín llegó a Llanes como alcalde. Sí, el primero estuvo en la oposición y después pasó a la alcaldía con una mayoría absoluta que hasta la fecha continúa para el Partido Socialista en Llanes. Son 20 años ya largos y desde entonces se inició, pues digamos, la creación de ese sistema urbanístico, esa misma línea, primero bajo la forma de norma subsidiaria, después bajo la forma de plan general. En realidad es la misma cosa a la hora de lo que nos importa, de tener una normativa urbanística por la que regirse. Y una normativa urbanística ni empieza ni muere en sí misma. No se habla solo de urbanismo. El urbanismo lleva consigo pues muchísimos otros temas que afectan directamente al concejo, primordialmente el económico.
Uh-huh. Bueno, hablas de defectos en ese Plan General de Ordenación Urbana, hablas tú y habla la justicia. De esos defectos, ¿cuáles son? Sí. Bueno, tiene defectos de forma en los que, bueno, no vamos a entrar, tienen poco interés, aunque sí mucho en el sentido de la justicia. Las cosas deben hacerse administrativamente con toda corrección, y de acuerdo con la ley vigente. Punto. Si no se cumple ni eso, por alguna razón será. Y sobre todo si no se cumple por tercera vez. Pero sobre todo el tribunal acusa y recrimina el hecho de que falte, por ejemplo, información pública, de que se hayan ocultado documentos, parte de ese plan urbanístico a la ciudadanía. Esto dicho así, a lo mejor no suena nada, pero esto es gravísimo. Esto es gravísimo. En un Estado de Derecho no se puede esconder ni hurtar la documentación de un plan general de algo tan, de nada, pero de algo tan importante en la vida de las personas como es un plan de urbanismo. Es absolutamente condenable y así resultó ser, ¿no? Una ocultación que creéis vosotros ha sido intencionada, me imagino. Absolutamente, vamos. Absolutamente, como también lo son los defectos de forma. O sea, no cabe que rodeados de juristas, de técnicos y de los propios técnicos municipales que estamos pagando puntualmente todos los llaniscos, porque hay que tener en cuenta aquí, para defender este plan y para realizarlo también se contrataron pues equipos redactores que han tenido su precio en millones de pesetas, que han hecho otros planes que han sido aprobados, que ningún tribunal se ha metido con ellos. Bien, ¿qué ha pasado en Llanes? Pues evidentemente alguien ha hecho mal las cosas, o ha ordenado que se hicieran mal las cosas, o las cosas se han hecho mal por generación espontánea. La cuestión es que llegó el comandante y mandó parar, como se suele decir, ¿no? Sí, en este caso entendemos por comandante y con todo respeto al Tribunal Supremo. Bueno, ¿y qué supone ahora esa anulación? Porque se habla de unas tremendas consecuencias que pueda traer para Llanes la paralización del Plan General de Ordenación Urbana. Si te parece, aunque bueno, es bastante obvio, pero ¿qué es el Plan General de Ordenación Urbana? ¿Para qué sirve? Porque estamos hablando de la Biblia del urbanismo de cualquier localidad, ¿no? Sí, pero es la Biblia del urbanismo que regula otro montón de cosas, porque por ejemplo, el otro día en el mostrador de urbanismo del Ayuntamiento de Llanes, yo estaba allí por cuestiones que no vienen al caso, y llega un ciudadano y quiere consultar, trae unos planos del catastro y quiere consultar si unas fincas son urbanas o rústicas, porque tienen que repartir una herencia. ¿Quién iba a suponer que en el reparto de una herencia tuviese importancia un plan general de ordenación urbana? Bueno, pues la tiene toda, porque necesita valorarlas. No es lo mismo una finca urbana que una rústica, no valen lo mismo, ni mucho menos, y a la hora de repartir una herencia hay que valorarlas para distribuirlas. Correcto. Bien, la respuesta fue, que por cierto es una respuesta muy distinta de la que la alcaldesa está dando mediáticamente, es decir, en los medios la alcaldesa aparece como si prácticamente se declarase en rebeldía, ¿no?, frente a la sentencia del Supremo o algo así. No pasa nada, no paralizaré el concejo, etcétera, pero claro, la respuesta del funcionario fue la correcta. Señor, lo siento, no hay normativa. No, pero la anterior, no hay normativa anterior, está anulada. ¿Pero cuándo va a haber otra? Pues lo siento, pero no lo sabemos, puede tardar muchos meses. Claro, es desolador para el ciudadano, porque ni siquiera una herencia se puede repartir. O sea, afecta, pongo este ejemplo porque es clarificador. Sí. No es solamente que fulanito no puede hacerse un edificio de 6 pisos. No. No es solamente eso, son muchas cosas más. Afecta al propio vecino que tiene cualquier finca allí. Afecta muchísimo. Y afecta también a quien está pagando un IBI por unas fincas que fueron declaradas urbanas y que nunca lo fueron, como ahora demuestra el Tribunal Supremo. Podrán reclamarse al menos los 5 últimos años. Es lo que estamos haciendo. Nosotros ya hemos iniciado esa gestión ante la Gerencia Territorial del Catastro, ante el propio Ayuntamiento, y hemos denunciado ante la UCU también esta situación. Pues claro, hay gente que lleva en Llanes pagando años y años y años por un prado que no tiene más que zarzas y que no va a tener otra cosa en muchísimos años. Y está pagándolo como si fuera un solar en la calle Uría, Es grave. O sea que tiene, por tanto, consecuencias económicas. Sobre todo. Sobre todo, pero además de funcionamiento de la vida cotidiana de las personas, como es esto, por ejemplo, el caso de no poder llegar a repartir una herencia porque es imposible valorarla. Habláis eso, de consecuencias económicas, urbanísticas y sociales incluso. Sociales también, claro, evidentemente, afecta al concejo entero de forma muy, muy directa.
Y bueno, como decías al principio, no es que sea algo nuevo. Durante casi 20 años habéis estado advirtiendo, pues sí, aquí en esta tele en muchas ocasiones, de la situación que vive el concejo de Llanes, ¿no? Por no avisar no ha sido, ¿eh? Por no avisar no ha sido. Desde los años 89, 90, ahí se empezó a advertir. Se estaba ya viendo el amanecer de aquella norma subsidiaria anulada por los tribunales, y ya se le veía su afán absolutamente especulador, destructivo con el medio natural, con el paisaje, con la gallina de los huevos de oro del turismo, que es la que atrae gente a Llanes, la que no masifica. La norma, la buena norma, digamos, estaba desaparecida. El respeto a la costa, al menos a los 500 metros de costa, todo esto estaba ya desaparecido, y ya, pues, además se veían, pues, maniobras muy raras, ¿no? Ya se veía unos constructores muy concretos, en fin. Lo que pasó en casi toda España, Llanes no fue ajeno, es un exponente. Lo que sí es extraño en Llanes es que hayan sido 3 normas las anuladas. Es un caso que hasta ahora es único en España. 3 normas consecutivas anuladas. Bueno, debe ser ahora mismo probablemente el único concejo, el único ayuntamiento que no tiene plan general de ordenación. Es el único ayuntamiento, y que no tiene hacia dónde volver la mirada, digamos, ¿no? Porque no hay una norma anterior que se tenga de pie. Ha de ir hasta 1976 aproximadamente, y claro, pues estaríamos evidentemente ante una normativa obsoleta. El tiempo pasa y las leyes, además la ley del suelo ha ido cambiando, etcétera, en fin, tantas cosas. Un vecino que ahora mismo quiera construir, o que quiera construir, sí, en Llanes, una casa, como vivienda, como segunda residencia, como lo que quiera, ¿no puede hacerlo? Yo desde luego no invertiría ni un duro, no haría nada de mi bolsillo en este momento, hasta que no tenga el ayuntamiento no me proporcione una seguridad jurídica de que lo que estoy haciendo se va a tener de pie, y que mi dinero se va a invertir en una cosa que va a tener una garantía de futuro. Hombre, hay zonas en las que evidentemente tan absolutamente consolidadas como el centro de la villa, en la que, bueno, pues no dudaría, no dudaría, ojo, después de ver la licencia y de comprobar que el edificio efectivamente cumple todos los requisitos, etcétera, etcétera, etcétera. No vaya a pasar como con el Instituto de Llanes, que ahora resulta que los niños, si hay una emergencia, tienen que salir 200 por una puerta de 80 centímetros. Bueno, es decir, comprobadas estas cuestiones, que son también básicas y primordiales, pues no tendría inconveniente en invertir de esa manera, pero claro, en un núcleo rural ahora mismo, sobre todo en un núcleo urbano que antes fue rural, como es el caso de Niembro, etcétera, 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 Niembro, Barro, Celorio, tal, vamos, ni se me ocurriría. Ahora, el riesgo, cada quien. Una construcción que es la que da trabajo a la zona, era como tú dices, claro, la gallina de los huevos de oro, ¿no? Sí, pero Llanes vive del turismo. Pero esto era, más que una gallina, hizo un diplodocus, porque evidentemente en Llanes siempre hubo y hay mucho pequeño constructor que podía estar ahora trabajando perfectamente con un crecimiento normal, un crecimiento moderado y con una norma jurídicamente segura. Y no solamente es el constructor, es el carpintero, es el fontanero, se hace todo lo que se deriva del sector. Pero claro, se pasó a todo lo contrario. Primero, a no tener base jurídica alguna, nada, todo en el aire, todo recurrido, y a pesar de eso, tira pa'lante. La norma del tira pa'lante. Y luego las grandes constructoras, gente que se convirtió en constructor de la noche a la mañana, solo para dar el pelotazo, en fin, lo que vimos, ya digo, de norte a sur y de este a oeste en toda España, que terminó como terminó, desgraciadamente. Y Llanes es un exponente, es un farolillo rojo en el norte de España muy claro. Sí, hay un sitio en Asturias donde se ha llevado hasta el final esa situación, es Llanes, sin duda, ¿no? Es Llanes hasta el final, pero sobre todo, si hay algún sitio donde se empezó desde el primer día a avisar, ese es Llanes, porque pocos sitios en el año 90 estaban siendo advertidos pública y constantemente como lo estaba siendo Llanes, pocos sitios. Dicen en el ayuntamiento que estáis creando una alarma injustificada y que se encontrará una solución, que el Principado ya está trabajando en encontrar alguna solución provisional y que tampoco es para tanto como lo decís vosotros. Bueno, ahí está la realidad. Yo digo lo que escuché antes de ayer en el mismísimo ayuntamiento. Un señor que simplemente venía a intentar valorar una herencia para repartirla. Se le dijo que no podían ayudarle, que no podían hacer nada.
Excuso decirle, se presenta alguien con una licencia, pidiendo una licencia, pues para, me imagino, para un edificio de 3 plantas, etcétera, o desarrollar una unidad de actuación o algo así. No quiero ni pensarlo, claro. Le dirán, no, mire, aquí no hay nada en lo que agarrarse ni en lo que basarse. Pero claro, el responsable de que no haya nada, y que no haya nada por tercera vez, nada jurídicamente seguro a lo que todos nos podamos sujetar, es exclusivamente el gobierno municipal de Llanes, los consecutivos gobiernos hasta llegar a este. Todos tienen su parte de responsabilidad, quizá el primero el que más, porque los demás han tenido que ir por razones de partido, demás que solo interesan a ellos, definitivamente, y no a la población, ni a la ciudadanía para nada, han tenido que ir tirando de esa burra coja, que quieran que no. Ninguno ha tenido el valor de decir, bien, hasta aquí hemos llegado, se terminó. El Concejo de Llanes no se merece esto, se va a hacer una norma legal, absolutamente legal, incontestable legalmente, y además respetuosa con el patrimonio de los llaniscos, que es mucho, es muy valioso y tiene que alcanzar para todos, en la medida de lo posible. Pero eso no se hizo. Llanes ha vivido una especulación urbanística tremenda, ¿no? En estos años. Cualquiera que se fuera del pueblo hace, no sé, 10 años y vuelva ahora, ¿no? Casi no lo conoce, ¿no? No, si se levantase, yo supongo que un celoriano, por poner un ejemplo, ¿no? El Celorio es uno de los pueblos más abrasados y era uno de los más preciosos que tenía el Concejo de Llanes. Si se levantase de la tumba desde hace 20 años, ¿no? Suponiendo que la hayan enterrado hace 20 años, probablemente no sepa dónde está. Hablas precisamente del patrimonio común, dices, de los llaniscos. ¿Cómo va a afectar a las arcas municipales, a ese patrimonio común, toda esta situación? ¿Cómo está afectando? Ya las está afectando. O sea, la deuda del Ayuntamiento de Llanes es muy grande y aún así no sabemos exactamente cuál, porque parece que el síndico mayor lleva muy buena cuenta del asunto y denunciaba el otro día contrataciones muy extrañas que parecen estar también muy de moda y muy relacionadas con Llanes en parte, ¿no? Pero hoy también denunciaba alguna cosa más de la Agencia de Desarrollo Local, ayer creo que era, que jamás había rendido cuentas la Agencia de Desarrollo Local. Es decir, que si las cuentas van de esta manera, que van como el urbanismo, en el sentido legal de la palabra, y esto lo dice el síndico mayor, no lo digo yo, que el síndico mayor no es sospechoso de pertenecer a VAL, como no lo es el Tribunal Supremo, pues tenemos un ayuntamiento con una deuda tremenda, pero a lo mejor es más tremenda de lo que pensamos, porque es evidente, no se os puede creer una sola palabra de lo que dicen. Mienten a la sindicatura, mienten a los ciudadanos diciendo no pasa nada, cuando en realidad pasa y muy gordo, y no es lo mismo lo que hacen en el ayuntamiento que lo que dicen en prensa, Cuando sale un funcionario a decirle a un señor no puede informarle, usted no puede hacer nada, no sabemos lo que sus fincas pueden valer, si son urbanizables o son rústicas, eso se contradice totalmente con el titular de prensa de no paralizaré el concejo. El concejo, señora alcaldesa, usted lo ha paralizado ya por la cuenta que le trae. Claro. Bueno, vamos un poco más allá en lo que hasta ahora sabemos, porque Andecha Astur ha dicho que va a pedir la ejecución de esa sentencia. Si se ejecuta esa sentencia, ¿puede ocurrir que haya construcciones que haya que derribar? Evidentemente, claro que puede ocurrir. Claro. Cantabria no está nada lejos de Asturias y es un ejemplo clarificador. Lleva, eso sí, unos cuantos años de ventaja en esta lucha, porque en Cantabria las asociaciones vecinales, sobre todo ARCA, empezaron unos años antes que en Asturias su lucha contra la depredación de la costa cántabra, que ha sido muy, muy fuerte, tremenda. Y ARCA es pues autora de al menos la obtención de 19 sentencias que tumban 19 normas subsidiarias en Cantabria, más una depuradora de 2.000 y pico millones de euros, etcétera, 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 ¿no? Y bueno, como vemos, el Tribunal Superior de Cantabria está dando órdenes de derribo constantemente allí, de actuaciones muy concretas. En Llanes puede pasar lo mismo. Ya digo que esta no es nuestra sentencia, es la sentencia de Andecha Astur, y es una decisión que por respeto, pues naturalmente corresponde a ellos, y no queremos entrar en esa valoración, pero sin duda
hay actuaciones urbanísticas en Llanes que cuando Aval reciba su sentencia serán objetivo primordial para su desaparición. Y tampoco fue por no avisar, ¿eh? Por ejemplo, ¿hay alguna que especialmente os parezca grave? Especialmente, y por hablar de algo que todo el mundo conoce, está el Atalá. En la Atalá están construidas 2 viviendas y vamos, yo creo que en la Atalá, si usted pregunta en Cádiz, saben dónde está la Atalá, porque ha sido aburridor el debate y la especulación tremebunda, en la que ha intervenido hasta Cajastur comprando aquel muerto, etcétera, etcétera, etcétera. Aquel muerto, los impositores, y sacando a una empresa constructora del hoyo, ¿no? En este caso Nozar, sacar del hoyo 5 minutos porque ha vuelto a concurso de acreedores inmediatamente. Bien. Pero con independencia de eso, allí solo se atrevieron a construir 2 casitas, 2 viviendas, y claro, el resto está urbanizado con carreteras y farolas, etcétera, etcétera. Pero claro, uno de los objetivos, eso sin excusa, de Aval será devolverle a la Atalá su estado primitivo por el alto valor paisajístico que tenía y por el atropello legal que se cometió en este enclave. No sé si contáis con el apoyo de todos los vecinos, porque también recuerdo en otras entrevistas a la alcaldesa decir que vais en contra del progreso y que algunos vecinos están en contra de Aval porque no permitís que el ayuntamiento, que el concejo pues se haga más rico y que genere riqueza y empleo y etcétera. Sí. Bueno, pero eso es una teoría un tanto siciliana, ¿no? Es decir, lo que no puede el concejo es hacerse más rico pisando la ley. Ya se sabe que se haría más rico si así se hicieran las cosas, ¿eh? Incluso se podía ir mucho más lejos, desde luego, en el atropello de la legalidad vigente. Por poder se puede ir mucho más lejos y seguramente tendría pingües beneficios en este terreno y en otros. Aval lo único que reclama es el cumplimiento de la legalidad vigente, y la mayor parte además de las leyes que hoy rigen el urbanismo han sido creadas y aprobadas por el Partido Socialista. No, Aval no hace leyes ni juzga, lo hacen los tribunales. Y por tanto, esto es lo que hay. ¿Que hay algunos ciudadanos que no pueden ver a Aval? Lógicamente. Todos aquellos que se estaban forrando no pueden ver a Aval. Y lógicamente todos aquellos que han sido intoxicados por una explicación completamente errónea de todo esto, también le tendrán una manía terrible a Aval. Pero quien quiera estar en la verdad tiene que entender que Aval no juzga. Aquí juzgan los tribunales, este es un Estado de Derecho, y las sentencias que recaen porque el tribunal así lo ha considerado, porque se infringe la ley. ¿Quién infringe la ley en este caso? Pues ha sido el Ayuntamiento de Llanes, especialmente su gobierno, claro, que es quien lo maneja. En este tiempo, como bien has explicado, se han sucedido varias corporaciones municipales en el Ayuntamiento de Llanes, pero también en el Principado ha habido varios gobiernos regionales. ¿Por qué no se ha atajado desde...? Bueno, ahí hay una parte enorme de responsabilidad, porque ningún plan urbanístico puede ser aprobado sin la aprobación definitiva de la cuota de la Comisión Territorial de Urbanismo, ¿no?, de Asturias. Por tanto, el gobierno del Principado es, digamos, ya el primer responsable de todo este desaguisado, ¿eh? Se han ido aprobando una por una las 3 normas anuladas por el Tribunal Supremo, lo cual han vuelto a pagar también los asturianos, porque también el gobierno del Principado se ha defendido con letrados, esto, lo otro, etcétera, para llegar a nada, absolutamente a nada. Ahora veíamos en los últimos días al director regional de urbanismo, Guillermo Morales Matos, que avalaba esta idea de la alcaldesa o de su gobierno, de hacer una normativa provisional en 3 meses, para no se sabe qué. Y claro, bueno, eso nos parece una perfecta locura, no va a ninguna parte, claro, por supuesto, no cabe una información pública, no cabe en el tiempo, una información pública a los ciudadanos, estaríamos hurtándosela de nuevo, y se trata, evidentemente, de llegar a las elecciones de mayo con algo que enseñar. Cualquier cosa antes de sentarse, de tomar conciencia de lo que pasa y decir, señores, hemos metido la pata, disculpas lo primero, no tenemos normativa, es responsabilidad exclusiva nuestra, no hay forma de demostrar que sea de otra manera, ¿eh?
y vamos a hacerlo bien, vamos a iniciar un nuevo procedimiento, vamos a adjudicar limpiamente a un equipo de redactor el contrato, que es que ni siquiera eso han hecho bien, y ahí sí Aval no tuvo nada que ver, son los otros redactores quienes han recurrido ante los tribunales y han ganado y han anulado el contrato. También se les advirtió por nuestra parte 20 veces. No hicieron caso, no quisieron oír nada de nadie. Entonces... Hablabas antes de la situación económica del ayuntamiento, de la deuda municipal, de una situación que es difícil, como la de otros muchos ayuntamientos. Quizás se entiende todavía menos en el de Llanes, cuando la construcción y por tanto las licencias, etcétera, funcionaba también. No se entiende nada porque el dinero ha tenido que entrar a expuertas, como se suele decir, al ritmo que se construyó, al precio que llegó a alcanzar el suelo, el metro cuadrado en Llanes, que llegamos a los 6.000 euros el metro cuadrado. ¿A cuánto, perdón? A 6.000 euros. ¿El metro cuadrado? El metro cuadrado, sí. Pues claro, a 1.000.000 de pesetas el metro cuadrado en algunas zonas. ¿De las antiguas pesetas? Sí, de las antiguas pesetas. Para que nos entendamos. Pues, digamos, en el clima de los precios, ¿no? Pero no se entiende que ahora mismo, pues claro, la deuda sea tremenda, ¿no? Y ya digo, quizá no sea la que refleja la contabilidad municipal, puesto que no veo al síndico mayor nada contento con el comportamiento ni la claridad del comportamiento del Ayuntamiento de Llanes. Eso en el pasado. En el futuro, la vía de financiación, me imagino, más importante de cualquier ayuntamiento, especialmente la de Llanes, es precisamente, la construcción. Si además no tiene un plan general de ordenación urbana en pie. Sí, pues muy mal, porque además es esta, porque no se ha molestado en ninguna otra cosa. Habla el plan general y habla mucho el gobierno municipal de áreas industriales, de zona industrial. No es industria absolutamente nada. Son áreas en las que hay naves que almacenan cosas o garajes que arreglan coches. Industrial, no se industria nada. No se fabrica nada en el concejo. Y en eso no se ha molestado ninguna de las sucesivas generaciones que en 20 años ha habido. Es decir, no se ha tratado de que se instale una fábrica de esto, de aquello, de lo otro, que procurando naturalmente que fuesen pues no contaminantes o lo menos contaminantes posibles, pero que hubiera puestos de trabajo fijos, que hubiesen nómina fija, y que de todo esto no se ocupó para nada, en absoluto. Lo único que importaba era construir, dinero, que con la misma facilidad que entró, por lo que parece se ha ido, y ahora encima no hay ni siquiera ese empuje de la construcción, ya no porque no haya norma en el sentido de la construcción, que sí perjudica muchos aspectos a la población, pero en el sentido estricto de la construcción, porque ahora mismo ¿quién construye? ¿Quién quiere invertir en esto? ¿Quién compra un piso? ¿Con qué? Bien. Bueno, si esto ocurre, como bien has dicho, desde hace tiempo, y a pesar de ello, la pregunta es ¿por qué a pesar de ello, elecciones tras elecciones, 4 años y otros 4 años, ha continuado ganando el Partido Socialista? ¿Cómo lo explica? En primer lugar, ha habido una clara incompetencia de la oposición, obviamente, y cuando digo oposición me refiero a la de Llanes, pero me refiero también a la de Oviedo, puesto que hemos hablado de la cuota y hemos hablado de la Junta del Principado. Me refiero también a la oposición del Partido Conservador en este caso, incluso también a la Izquierda Unida, ¿por qué no? Que no han hecho absolutamente nada. Recuerdo muy bien a Gaspar Llamazares hacia el año 92, cuando las normas subsidiarias acabaron siendo después anuladas. Se pidió una comisión de investigación en la Junta y el señor Llamazares la impidió. De aquellos polvos estos lodos, porque si entonces se hubiera investigado y se hubiera paralizado allí, no habríamos llegado al año 2011 en esta situación. Es decir, que aquí cada quien tiene, cada palo que aguante su vela, esto es así. Y bueno, pues ahora mismo yo no sé cómo podrían ellos solucionar todo esto, es decir, en qué situación. Porque la situación pasa por, como tú decías, bueno, como ha propuesto la alcaldesa, 3 meses de... Sí, pero en 3 meses no se puede fabricar una norma, siquiera sea provisional, desconocida por los vecinos. Los vecinos tienen todo el derecho a conocerla y alegar. Pues quiero esto así, pues quiero esto allí,
y habrá de respondérsele de la manera adecuada. Pues mire, usted quiere... Claro, es que es imposible. Ni siquiera los hay de aquí a las elecciones, 3 meses. No hay quedan, no quedan 3 meses, pero aun suponiendo que quedaran, es un plazo ridículo. De hecho, el señor Morales Matos dijo hace 3 semanas, esta semana o la próxima, el Consejo de Gobierno del Principado aprobará esta medida. El Consejo de Gobierno ni aquella semana, ni la siguiente, ni esta, que se ha reunido ayer, miércoles, ha aprobado nada. Alguna discrepancia interna debe haber. Bueno, la situación es complicada. Sí, desde luego. Bueno, quizá no te he permitido desarrollar completamente la respuesta a la pregunta de por qué, a pesar de todas estas cosas, decías que parte de culpa la tiene la oposición. Claro, parte de culpa la tiene la oposición, porque, bueno, el ciudadano dice, si no tengo esta opción, ¿a cuál voy? ¿A esta otra? Pues tampoco, porque estamos en la misma cosa o no me sirven. Pero también es verdad que el ciudadano, en muy buena medida, ha participado mucho en ese pesebre del que hablábamos, y ha creído mucho en que eso era eterno. Y el que no estaba en ello, tenía un familiar en ello, o pendiente de un contrato, o pendiente de un empleo, o pendiente de lo que fuera. Claro. Y donde no hay nada más, uno se agarra como un clavo ardiendo a lo que hay. Desde luego Aval no ofrece empleo, ni mucho menos. No se van a agarrar a Aval, ni se pretende. No es vuestra visión. No es nuestra visión, no es nuestro interés, sino el haber luchado contra algo que parecía muy perjudicial y que efectivamente lo era. Para el Concejo de Llanes. Ahora vemos las consecuencias aquí. Bueno, pues por acabar, María José, una última cuestión. Hemos dicho al principio que vuestra asociación de vecinos de Llanes, tiene la declaración de asociación de interés público, y vais a personaros también en un asunto que se sale estrictamente de lo que tiene que ver con Llanes, como es esa operación Marea, en fin, esa situación de encarcelamiento de Río Pedre por esas presuntas adjudicaciones irregulares de contratos en su Consejería de Educación, etcétera. ¿Vais a participar vosotros personándoos como acción popular? ¿Por qué? ¿Con qué fin? ¿Qué significa esto? Bueno, entendimos desde el primer momento que toda Asturias podría resultar muy perjudicada, dadas las graves acusaciones que su señoría López Pandiella hace en esta cuestión a cada uno de los 3 imputados. En el Concejo de Llanes no éramos ajenos tampoco, por una de las personas que están imputadas, a que esto afectara directamente al propio Concejo. Y bueno, pues entendimos también que, a salvo del Ministerio Fiscal, que obviamente nos representa a todos, la acción popular, la sociedad, no estaba personada. Faltaba digamos, la ciudadanía, ¿no? La representación de la ciudadanía. Ejercen la acusación particular el Principado, ocupado, como se ve, en salvaguardarse a sí mismo, porque habría que pensar en buena lid que el Principado se preocupa de los ciudadanos a los que administra y por eso está ahí representado. Si estuviéramos tranquilos en cuanto a eso, no nos personaríamos, pero no lo estamos. Es evidente que se persona para salvar su nombre o el nombre de quien le interesa. Entonces, ante ese vacío, la Asamblea General de Aval tomó la decisión de personarse como acción popular. ¿Qué os parece, por cierto, este asunto, esta llamada Operación Marea? Bueno, que estamos deseando que se levante el secreto de sumario, me imagino. Sí, todos, ¿no? Bueno, estamos todos, pero hay que recordar en este punto, por ejemplo, antes de ayer lo publicaba un diario de Málaga, el caso Astapa, en Estepona, el Ayuntamiento de Estepona, donde hay ya 80 imputados, lleva 4 años bajo secreto de sumario. Y el juez Torres todavía no ha terminado su investigación. No ha descansado en estos 4 años ni en agosto. No ha cerrado el juzgado ni en agosto. No ha tenido vacaciones este juez en todo este tiempo. Y sigue investigando. Porque se trata de tramas que va creciendo y se ramifica y se hace, pues claro, muy difícil de abarcar todo, ¿no? Y aquí estamos en la misma situación y con todo respeto a lo que su señoría disponga y el tiempo que sea necesario. Pues María José, muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más aquí en estos estudios que siempre están abiertos para aquellos que quieran no simplemente criticar por criticar, sino defender el derecho que tienen los ciudadanos también a plantarse ante la administración y decir
Hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí, pues se agradece mucho el tener un espacio porque escasean muchísimo. Y no criticar por criticar, yo creo que es muy aburrido, ¿eh? Hay que venir con las cosas muy claras y demostradas. María José Rodríguez, la secretaria, decíamos, de la Asociación de Vecinos de Llanes, de Aval, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, gracias. Y nosotros vamos a ir a una pausa publicitaria. A la vuelta vamos a hablar de cómo está Asturias en utilización de nuevas tecnologías y les vamos a explicar un curioso caso, cómo los ganaderos asturianos están utilizando una BlackBerry, sistemas modernos de comunicación, para llevar a cabo, para sacar adelante sus empresas lácteas. Se lo contamos después de la publicidad en la siguiente entrevista de Primera Plana. Seguimos adelante en esta segunda mitad de nuestro habitual Primera Plana. Ya saben, todos los viernes y todos los domingos en esa redifusión estamos con ustedes aquí contándoles la actualidad en formato de entrevista. La segunda parte la dedicamos a aquellos que se dedican, valga la redundancia, que trabajan como asociaciones, como organizaciones no gubernamentales o como fundaciones por diferentes motivos, por diferentes razones. En este caso, por ejemplo, por las nuevas tecnologías y por implantarlas estas en la sociedad. Es algo que yo creo no tenemos que explicarles mucho, su importancia. Vamos a conocer un poquito más a Fundetec, que es la fundación que hoy conocemos, que vamos a conocer un poco más, una fundación sin ánimo de lucro en la que está coparticipado el Gobierno a través del Ministerio de Industria y además también hay varias compañías privadas de tecnología. Con nosotros está Alfonso Arbaiza, que es director general de Fundetec, al que damos ya las buenas noches. Bienvenido, Alfonso. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, lo primero, explicarles a nuestros espectadores qué es Fundetec para que tengan claro de qué vamos a hablar en estos próximos minutos. Pues mira, Fundetec es un proyecto precioso que a mí me cautivó, porque por casi a su arranque me ficharon para dirigir la fundación. Es un proyecto que cautiva porque desde el punto de vista de desarrollo de la sociedad de información, en aquel momento, cuando nace Fundetec en el año 2004, hay tanto recorrido y tantas cosas que hacer que es precioso en sí mismo, ¿no? En realidad nosotros lo que hacemos es llevamos las tecnologías, llevamos la sociedad de la información a todos aquellos colectivos en brecha digital, ya sean ciudadanos o empresas. En el caso de ciudadanos, obviamente son mujeres, personas mayores, gente en entorno rural, etcétera, etcétera. Y en el caso de pymes son las pequeñas, nosotros las llamamos nanopymes y los autónomos. Entonces procuramos hacerles ver que la sociedad de la información, las tecnologías son importantes para su vida cotidiana, para su trabajo, para su actividad profesional, para su competitividad, para acercarles al mundo, es decir, para todas esas cosas que hoy en día sirven las tecnologías, ¿no? Bueno, y como hemos dicho también, Fundetec es una fundación sin ánimo de lucro y está coparticipada, ¿no? Hay varios socios. Efectivamente, el proyecto nace en el año 2004 con el 50% del sector público a través del Ministerio de Industria, la Secretaría de Estado y concretamente de Red.es, y el otro 50% de 5 empresas que en algún momento fueron los socios fundadores, de las cuales hoy en día quedan 4, aunque se han ido adhiriendo después otra serie de compañías, que son, en aquel momento fueron Telefónica, HP, El Corte Inglés, Microsoft e Intel. En estos momentos quedan 4 de ellas. Microsoft fue una de las compañías que se retiró, pero bueno, están colaborando con nosotros empresas como BlackBerry, como Prosegur, es decir, muchas otras compañías tecnológicas que nos apoyan desde el punto de vista de la parte privada. Hablan ustedes de reducir la brecha digital. ¿Se va consiguiendo eso poco a poco? Hombre, indudablemente sí. Es decir, España desde hace 5 o 6 años a esta parte ha reducido enormemente su brecha digital. Es verdad que, como hemos dicho nosotros siempre en la Fundación, nosotros teníamos mucha brecha con respecto a Europa. Entonces, como los europeos o el resto de los europeos también han corrido mucho, pues seguimos manteniendo una cierta brecha con ellos, menor de lo que era hace 5 o 6 años, pero seguimos teniendo brecha. Dentro de esas actividades que ustedes organizan, se otorgan, creo que cada año, los premios Fundetec, en los que en el 2010 Asturias tuvo bastante importancia, ¿no? Mucha importancia. De hecho, son 4 premios y de los 4 premios el Principado y las compañías asturianas se llevaron el 50%, se llevaron 2. Háblenos un poco de esos premios que intentan incentivar. Pues fundamentalmente intentan incentivar
todo aquello que hacemos nosotros desde la Fundación, pero que otras entidades, otros organismos públicos o otras empresas privadas también desarrollan en mayor o menor medida. En el caso se divide fundamentalmente entre organizaciones privadas o organismos privados y organismos públicos, ¿vale? Y también entre asociaciones sin ánimo de lucro o entidades privadas y públicas que obviamente tienen o pueden llegar a tener lucro. En esos casos premiamos pues proyectos que hayan tenido un gran impacto desde el punto de vista social, proyectos que hayan tenido impacto desde el punto de vista de las empresas, porque van orientados también a ciudadanos o a pymes, proyectos en donde las instituciones públicas, como fue el caso este año del Principado de Asturias, hayan desarrollado medidas o hayan potenciado medidas importantes a la hora de fomentar el desarrollo de esa sociedad de información entre sus ciudadanos. Cualquier tipo de proyecto que en definitiva vaya encaminado a hacer lo que hace la Fundación, y simplemente es un mero reconocimiento. Hombre, ahí, en el caso de las organizaciones sin ánimo de lucro, tiene una dotación económica de 15.000 euros en cada premio, que es importante, pero fundamentalmente es reconocer aquellas instituciones, entidades públicas y privadas que hacen lo mismo que nosotros, pero que están muchas veces ahí abajo y nadie las conoce, ¿no? Háblenos de esos dos premios relacionados con Asturias, ¿por qué se les otorga en concreto? En el caso empezamos por el sector público, digamos, en el caso del Principado de Asturias, yo creo que ha sido un conjunto de actuaciones. Yo decía al acabar los premios, cuando me preguntaban compañeros suyos, ¿por qué Asturias, no? Yo creo que el mérito de Asturias fue reconocido por el jurado porque es una comunidad autónoma pequeña, es una comunidad autónoma que tiene una orografía complicada, es una comunidad autónoma con una población más envejecida que el resto de España, y es una comunidad autónoma que ha sido capaz de estar por encima de la media en cuanto a sociedad de la información se refiere. Es decir, el jurado entendió que en ese momento el Principado de Asturias ha tenido que hacer un esfuerzo extra al resto de las comunidades autónomas para posicionarse donde se ha posicionado en cuanto a sociedad de la información se refiere. Creo que el esfuerzo de la Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información ha sido espectacular, y obviamente a través de su consejera, pero vamos, nosotros que hemos vivido muy de cerca el proyecto, porque hemos ayudado a impulsar muchas medidas dentro del Principado, medidas que se implantaban en el resto de España también en algunos casos, pero que aquí habían tenido mucho más éxito, tal vez mucho más empuje, hemos visto claramente identificado ese esfuerzo. En el caso de la empresa privada, bueno, pues es una empresa ligada al sector ganadero, un sector muy arraigado en Asturias, con mucha penetración, en donde han conseguido que a través de una financiación de un proyecto Avanza del Ministerio de Industria, o subvencionado en parte por el Ministerio de Industria, han conseguido implantar soluciones tecnológicas a un sector como es el sector ganadero, con una escasez de tecnología bestial. Entonces, para nosotros, el que de 2.500 ganaderos asturianos, 1.800 hayan adquirido tecnología a través de ser o facilitarles mayor competitividad o mayor productividad, para nosotros es importantísimo, desde luego. Háblenos precisamente de ese proyecto LILA, se llama Laboratorio Interprofesional Lechero y Agroalimentario de Asturias, que ha recibido ese premio al mejor proyecto de entidad pública o privada destinado a pymes. ¿En qué consiste? Pues mire, es una cosa, desde el punto de vista operativa, ahora que la conocemos, muy sencilla, pero que no se hacía antes de no existir las tecnologías. A mi poco entender, que no soy un experto obviamente ni en el sector ganadero ni en el sector lácteo, la compañía lo que hace de alguna forma era simplificar un proceso que antaño, antes de tener tecnología, pues el ganadero de alguna forma no tenía una serie de información hasta pasados 3 o 4 días. Es decir, estos laboratorios a los ganaderos les hacen una especie de chequeo sistemático de la calidad de la leche, de las proteínas que tiene, de los lípidos, de las posibles enfermedades, y esa información volvía al ganadero pasados 3, 4 o 5 días. Bien, mediante el uso de dispositivos de PDAs móviles, que en este caso concreto son Blackberries, el ganadero dispone en apenas unas horas de los datos exhaustivos del análisis de su leche. Con lo cual, como bien saben todos, aquí la leche de alguna forma es pagada en función a su calidad, y el ganadero puede de alguna forma tomar medidas correctoras en el caso de que su leche tenga algún tipo de desviación en la calidad. Puede tomar medidas correctoras en el caso de que su leche tenga algún tipo de infección, algún tipo de producto maligno para la leche que le esté produciendo, de alguna forma, minorar sus ingresos o sus activos a corto plazo. Que eso antes lo sabían días, en bastantes días, vamos, y ahora de inmediato. Antes tardaba, que yo recuerde, era entre 3 y 5 días, con el inconveniente de que en el momento en que lo sabía,
ya la enfermedad podía estar arraigada, por ejemplo, o la calidad de leche totalmente degenerada y era muy, muy difícil de recuperar, ¿no? Esto en horas, el análisis manda ese comunicado al ganadero y el ganadero en horas toma medidas y sabe perfectamente a cuánto se le va a pagar la leche, cómo está esa leche en cuanto a calidad y qué tipo de leche está produciendo sus vacas, ¿no? Si se lo dicen a esos ganaderos cuyos padres probablemente eran también ganaderos o abuelos, y le dicen esas facilidades que tienen ahora, no se lo hubieran creído, ¿no? No, es inconcebible. Nosotros, la verdad, yo también creo que el jurado en aquel momento, porque yo estuve presente en las votaciones, el jurado tomó una decisión que era clarísima, es decir, es un claro referente de cómo las tecnologías pueden ayudar a hacer que las empresas y nuestros pequeños autónomos sean más competitivos, pero clarísimo, ¿no? De hecho, ilustrar mejor. No, es bárbaro, ¿no? ¿Y cómo se apañan los ganaderos con la PDA, con móvil, con la BlackBerry? ¿Ha habido que hacer algún tipo de curso también? O, bueno, sí, claro, indudablemente, vamos, yo lo que he estado viendo en los distintos procesos de implantación, pues hombre, es decir, yo creo que es una herramienta que ha sido más fácil posiblemente incorporar, porque es decir, un móvil lo ha usado todo el mundo. Entonces el ganadero de alguna forma sabía manejarse en el móvil. Posiblemente no sabía obtener de un mensaje o de un SMS o de un mensaje de correo electrónico un PDF o una tabla en donde le fueran indicando los... Pero verdaderamente yo he visto el aplicativo, el ganadero con 2 clics en dos botones automáticamente sabe o puede acceder a la información del análisis de su leche y es realmente sencillo. Es verdad que además de ser un móvil, produce un beneficio adicional porque tiene una aplicación que beneficia a su negocio. Con lo cual el ganadero, yo hubo un caso, me parece que a través de un vídeo divulgativo del proyecto que nos mandaron, había el caso de un ganadero que hablaba y decía, bueno, y además de que efectivamente nos ha beneficiado por la aplicación, es un móvil maravilloso, ¿no? Es decir, que de alguna forma el ganadero lo usaba para su vida cotidiana como ciudadano de a pie y para su vida productiva como empresario, como autónomo, ¿no? Bueno, es verdad que en la mayoría de los procesos de incorporación de tecnología, sobre todo en pequeñas empresas y en autónomos, es complicado precisamente por el tema de formación, ¿no? Sigue habiendo una brecha digital muy importante en el grado de aceptación de la tecnología, aunque ya menos, obviamente. No sé si era el sector más difícil al que puedan llegar las nuevas tecnologías, el de la ganadería o... Para mí, de los más difíciles, desde luego. Es decir, yo creo que es un sector en donde hay que ir con este tipo de aplicaciones. Es decir, nosotros desde la Fundación siempre decimos que nunca puede existir en la tecnología el pan para todos. Es verdad, es decir, hoy en día la misma tecnología que aplica a un ganadero no aplica a una peluquera, no aplica a un ferretero, a un pintor, a un electricista o a un taxista. Es decir, este es el caso concreto de que las soluciones verticales, es decir, esa customización de la tecnología adaptada al negocio del que se trate, es lo que hace que la penetración de las tecnologías suba o se mantenga o decrezca. Es decir, no podemos pretender que una tecnología para el sector ganadero le va a servir a un ferretero. Es ridículo, ¿no? Entonces, desde luego, en el sector ganadería, como este tipo de aplicaciones, piense usted que un ganadero en el medio del campo ordeñando las vacas no puede ir con un portátil normal, ¿no? Entonces, el hecho de la tecnología móvil a través de las PDAs o de las tablets es un tema que va a facilitar enormemente la adquisición de tecnología por parte de los pequeños autónomos o de entidades o de pequeñas empresas que tienen un entorno rural, que tienen difícil acceso por la tecnología, por los cables o por las fuentes de alimentación, ¿no? Me imagino tampoco sería fácil hacer llegar la tecnología a estos por la orografía asturiana, pues qué sé yo, a Somiedo, a Cangas de Onís. Bueno, fíjese, ya no le digo el tema de accesos de ADSL, y eso que el Principado de Asturias es verdad que, por ejemplo, a través de un proyecto que nosotros conocemos muy bien, porque de hecho estamos ayudando a divulgarlo, que es la implantación de la fibra óptica en los municipios rurales, el despliegue es espectacular. Pero es verdad que, claro, es decir, sigue habiendo muchos sitios rurales. Hoy venía yo en coche y cuando me he parado a comer en una gasolinera de la carretera, la cobertura 3G no existía. Es decir, si yo no tengo 3G y no tengo capacidad de tener datos, obviamente no tengo capacidad de tener aplicativos. Las telecomunicaciones hoy en día son un factor decisivo a la hora de implantar tecnologías en entorno rural. ¿Sabes si este proyecto para la ganadería se aplica o puede servir de modelo para aplicar en otras regiones también en este sector o no? De hecho, nosotros hemos invitado a la empresa a exponer el caso de éxito en el primer taller de tecnologías y sector agroalimentario que se celebra ahora en Valladolid.
a razón de la nueva, de la conferencia que hay del sector agroalimentario en Valladolid en la Feria de Muestras. Y nosotros, desde luego, esperamos que muchos otros ganaderos españoles de otros territorios incorporen este tipo de tecnología, porque verdaderamente, igual que sirve para un ganadero asturiano, sirve exactamente igual para un ganadero andaluz, para un ganadero catalán o para un ganadero madrileño, ¿no? Bueno, ¿y cómo está Asturias en esto de las nuevas tecnologías? ¿Qué nivel de adopción tenemos aquí los asturianos? Pues antes le decía, la primera definición es que están por encima de la media, con lo cual ya es importante. Y sobre todo yo creo que es muy importante porque, le comentaba antes, es decir, hay poblaciones, hay comunidades autónomas que tienen de alguna forma una facilidad por su orografía y por sus accesos en cuanto a despliegue de sociedad de la información, en cuanto a despliegue de telecomunicaciones. Yo conozco dos casos concretos que son Castilla, León y Asturias, que son comunidades con las que trabajamos nosotros mucho y que tienen una complejidad, una por su territorio y otra por su orografía montañosa, en donde el despliegue de cualquier tipo de tecnología de telecomunicaciones es complicadísima. Entonces, y es verdad que hoy en día las poblaciones asturianas, yo diría, no conozco el dato concreto, pero se lo puedo proporcionar en breve, yo calculo que más del 90% de la población asturiana, esté donde esté, tiene capacidad de acceso a Internet. Con lo cual eso es una cosa, desde mi punto de vista, bastante importante. Otra cosa es que luego accedan o no. Pero eso ya es como el que tiene televisión o no la tiene. La televisión existe, pero luego yo la compro o no la compro. Y para mi gusto, desde luego, la penetración en pymes y en autónomos también es muy buena. Existe un gran trabajo que se ha hecho aquí y que conozco también profundamente porque la Dirección General de Autónomos, si no recuerdo mal, ha hecho programas como Piatic, ha hecho programas en donde ha intentado acercar la tecnología al sector artesano. Nosotros hemos celebrado aquí con el Gobierno de Asturias, con el Principado, hace ya tiempo, el primer taller de tecnologías aplicadas al sector de artesanía, el taller de comercio, es decir, yo creo que el impulso que le ha dado el Principado de Asturias en estos 6 años que yo llevo al frente de la Fundación ha sido espectacular. ¿Es verdad que queda? Indudablemente. Yo creo que cualquier esfuerzo que se haga en cuanto a incorporar social información y tecnología y comunicaciones a la población en general, sean empresas o sean ciudadanos, va a ser un beneficio a medio y largo plazo. También hay un programa muy interesante que está siendo pionera Asturias en estos momentos, que es el programa de Administración Electrónica. Es un programa, yo creo que muy ambicioso, de hacer accesible a todos los ciudadanos asturianos las tecnologías y la comunicación con la administración, desde el punto de vista electrónico. Eso en un territorio también con una orografía complicada todavía facilita mucho más las gestiones, ¿no? Con lo cual yo creo que es muy importante. Llegará el momento en que nos relacionemos con la administración desde casa sin necesidad de ir al ayuntamiento o a la consejería de turno. Yo creo que sí. Es decir, pasará tiempo porque existe mucha gente, sobre todo gente a lo mejor un poco mayor que yo, pero sí ya de mayores de 50 años, en donde, bueno, pues por A o por B, lo dice Europa, no lo digo yo. Es decir, el Parlamento Europeo y la Comunidad Europea hace unos días decía que en Europa sigue habiendo un 30% de brecha digital en ciudadanía, pero que los esfuerzos van a ir encaminados a reducir ese 30% a un 15%, pero que va a seguir habiendo un 15%, quiera o no quiera Europa. Es decir, va a seguir habiendo un 15% de ciudadanos que, a pesar de poder tener acceso a la sociedad de la información, no van a querer acceder a ella. Y eso es impepinable. Con lo cual tendremos que seguir durante un cierto tiempo, me imagino yo, las administraciones tendrán que seguir ofreciendo los servicios presenciales y los servicios electrónicos. Pero indudablemente los servicios electrónicos van a ir cogiendo un protagonismo indiscutible. Cita algunas de las características de Asturias, la comparaba con Castilla y León, por ejemplo, efectivamente su orografía, y además habría que añadir otra circunstancia especial más de Asturias, y es su población envejecida. ¿Las nuevas tecnologías pueden ayudar también a esta población o es ya más complicado que puedan? Pues mire, nuestra experiencia es que rotundamente sí. Es decir, hoy en día un ciudadano, una persona mayor de 55 años, desde luego el acceso a la tecnología le facilita enormemente un montón de cosas, sobre todo yo diría que encaminadas a hacerle la vida más fácil. Es decir, un ciudadano mayor que no tiene que acceder a solicitar cita al ambulatorio, sino que puede hacerlo a través de Internet, o simplemente se puede acceder a pagar un impuesto, a pagar una tasa, a solicitar un servicio a su comunidad o a su ayuntamiento. Indudablemente esto le va a facilitar muchísimo la vida. Y luego una parte de relación.
Es decir, los mayores se aíslan a la hora de jubilarse y tienen que mantener o tienen que seguir manteniendo ese tipo de relaciones con los demás. Nosotros hicimos un piloto hace tiempo con el Inserso a nivel nacional en 2 comunidades autónomas, en la Generalitat Valenciana y en Baleares, en donde le demostramos al Inserso que todas estas personas mayores que viajan, al final, cuando vuelven a sus domicilios, si se han formado en tecnología, pueden seguir relacionándose con aquellas personas mayores que han conocido en ese desplazamiento. Y a la vez pueden sentirse de todas maneras muy unidos. Hay otro proceso y es el ligar los mayores con los nietos. Es decir, el que esos mayores puedan relacionarse con sus nietos, que son usuarios adictos de la tecnología, también facilita muchísimo el tema de su convivencia y de su estado de salud, ¿no? Uh-huh. Me imagino que habrá costado introducir estas nuevas tecnologías en las pequeñas empresas, sobre todo, ¿no? Hacerle ver a quien tiene, por ejemplo, un pequeño comercio que no sé, pues por ejemplo, que tener una página web puede ayudarle a vender más. Bueno, ha debido llevar su tiempo, imagino, ¿no? Es muy complicado porque, vamos a ver, cada uno, como le decía antes, tiene su propia idiosincrasia. Yo soy partidario que creo que no todas las micropymes o todos los autónomos tienen que tener página web, pero sí es verdad que todos los autónomos y todas las micropymes deberían de tener tecnologías, de una forma o de otra. Yo creo que lo más complicado hoy en día y en el momento actual de crisis que vivimos es hacer ver a esos pequeños y medianos empresarios que no tienen muchas veces liquidez para mantener sus negocios, que adquirir tecnología no es un gasto, es una inversión. Que adquirir tecnología va a facilitarles de alguna forma la continuidad de su negocio o va a facilitarles la ampliación de su negocio. Casos hay muchísimos, en Asturias miles y conocidos además bastantes, ¿no? Por sectores de la población, ¿quién está más alejado en Asturias de estas nuevas tecnologías? ¿Las personas mayores, las mujeres más que los hombres? Evidentemente los jóvenes no, están absolutamente familiarizados. Yo diría que fundamentalmente las personas en entorno rural mayores. Es decir, yo creo que lo vemos todos los días. Las personas que vivimos en ciudades, en grandes ciudades, estamos más habituados a trabajar o a manejarnos con las tecnologías. Las personas en entorno rural están totalmente alejadas. Yo creo por eso el despliegue de tecnologías que vayan encaminadas a despliegue de banda ancha, a despliegue de fibra óptica, al acceso a las telecomunicaciones hacia los entornos rurales, va a conseguir 2 objetivos. Una, que no se aíslen, y 2, como está ocurriendo en otros territorios, que esa población de entorno rural no migre y no deje vacíos los entornos rurales y migre a las ciudades. Es decir, si nosotros proveemos de telecomunicaciones importantes o por lo menos accesibles y fáciles de adquirir en entorno rural, conseguiremos esos 2 objetivos. Primero, fijar la población, que es un tema muy importante, y después hacer que esa población tenga la misma calidad de vida que puede tener en una ciudad. Y eso es hoy por hoy no es así en la mayoría de los territorios, y esa brecha digital en personas mayores es mucha. En mujeres en menos que en hombres, es curioso, pero la mayoría de las personas que carecen de... Yo no sé si es que los hombres para eso, cuando nos hacemos mayores, somos un poco más reacios y nos gusta más el bar que el telecentro, puede ser, pero es así, es un hecho. La mayoría de las personas mayores que se forman en los cursos de formación de mayores son mujeres, en un 80%, y el hombre normalmente tiende a decir a la mujer, ¿dónde vas? ¿No? ¿Dónde vas que no te quedas en casa? Claro, porque él se va a jugar a su partida de dominó al bar. En el caso de la mujer, desde luego es mucho más pionera y mucho más arriesgada, ¿no? Quienes están acostumbrados al uso de estas nuevas tecnologías nos pueden decir, bueno, muy bien, están hablando de las bondades de esa sociedad de la información, pero si nos miramos con Europa hay mucho que mejorar en cuanto a banda ancha, en cuanto a precios de Internet, etcétera, ¿no? Muchísimo. Yo eso sí que me harto en decirlo, a pesar de que no sea políticamente muy correcto. Es verdad que yo creo que en España nos queda mucho que aprender. Es verdad que estamos haciendo mucho por el desarrollo de la sociedad de la información, como decía antes. Es decir, España en estos 5 o 6 últimos años ha tenido un gran impulso de la sociedad de la información, pero creo que estamos todavía lejos porque nuestras empresas no tienen competitividad, faltan en competitividad, nuestra I+D+I no se aplica como se aplica en otros países, nuestro despliegue de banda ancha sigue siendo escaso, o por lo menos de acceso a Internet sigue siendo escaso en muchas zonas y caro. Y porque a los datos me remito, es decir, España sigue estando de la mitad hacia abajo de la media europea
de los 27, no de los 15. Si estuviéramos en la media de los 15 diríamos, bueno, pues estamos más o menos el sexto o séptimo país, ¿no? No, estamos por debajo de la media de los 27 y eso sí que es verdaderamente preocupante. Bueno, por lo menos demostramos que Internet no solo sirve para descargarse películas. Ni mucho menos, ni mucho menos. De hecho, somos pioneros en tecnologías móviles, por ejemplo, en el uso de tecnologías móviles, y es verdad, pero en el uso de tecnologías de otro tipo y en la aplicación de esas tecnologías en la sociedad española y en las microempresas, desde luego nos queda mucho recorrido. Bueno, siempre al acabar nuestra entrevista pedimos al entrevistado que le cedemos esos últimos minutos para lo último que quiera decirle en nombre de, en este caso, Fundetec, que por cierto debe tener, me imagino, una página web donde dirigirse y donde informarse, ampliar información que acabamos de dar, me imagino, ¿no? Indudablemente, es decir, la página web es www.fundetec.es. Tenemos página en Facebook, estamos en Twitter, como Fundación Tecnológica tenemos que estar en todos lados y dispuesta a todo el mundo. Yo sí diría a los ciudadanos asturianos y a cualquier ciudadano que nos vea, es decir, la sociedad de información es importante. España tiene que seguir caminando y acercándose a Europa a pasos agigantados y posiblemente más deprisa de lo normal. No es momento, y entiendo perfectamente que la situación económica no es fácil, para invertir en tecnología, pero sí es necesario, y es necesario para nuestra ciudadanía y para nuestras empresas, para nuestra competitividad y para nuestro bienestar. Sigamos invirtiendo en tecnología, sigamos invirtiendo en comunicaciones, que desde luego cara al futuro nos irá mucho mejor, nos dará empleo y nos hará mucho más competitivos. Nos puede hacer ahorrar en una situación económica como la actual. Seguro, es decir, hoy en día en Estados Unidos está poniéndose tremendamente de moda el tema del teletrabajo. El teletrabajo pero claro, para eso se necesita infraestructuras y el teletrabajo es una solución que da trabajo, que permite contratar gente mucho más barata desde el punto de vista estructuralmente para las compañías, también permite ahorrar temas de consumo de móviles, decir, una serie de contamina menos, evita desplazamientos de las personas a los centros de trabajo, evita congestiones, es decir, facilita muchas cosas y eso se basa obviamente en las comunicaciones y en las tecnologías. Alfonso Arbaiza, que es el director general de Fundetec, muchas gracias por venir a hablarnos hoy de estas nuevas tecnologías y de lo que ustedes hacen en favor de ellas a través de esta fundación. Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos y encantado de estar aquí. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Y a ustedes, como siempre, remitirles a un nuevo programa, a una nueva cita con Primera Plana. Será ya la semana que viene. Nuevos temas nos van a ocupar y por esta mesa que ocupamos ahora mismo pasarán otros invitados con nuevas noticias que analizar, que contar y que ampliar. Gracias por la atención prestada, muy buenas noches y hasta la semana que viene.